la exposición de Lucho Carranza, bueno, facilita bastante la tarea de lo que yo pueda afirmar a continuación, ¿no? Quisiera recordar, y ahora que venía a la reunión, una entrevista que le hice a Luis Carranza en el 2007, ¿no? En donde siempre me quedaron dos conceptos importantes, ¿no? Ya en ese entonces se hablaba de la ciencia de la tramitología, ¿no? Y el esfuerzo que se buscaba por superar esas trabas para facilitar la inversión y el objetivo que él planteaba en ese entonces de que el fracaso del gobierno donde él participaba era si no se lograba reducir la pobreza, ¿no? Lo que hoy se conoce como el tema de inclusión social, ¿no? Y cuando hemos escuchado en las últimas semanas estas alertas desafortunadas, tanto del ministro de Economía como del propio presidente de la República, y después se sale a decir, pero si crecemos en el año, en el primer semestre, 5.7%, que puede ser la envidia de otros países, ¿no? Que están con tasas mucho menores o están de crecimiento. ¿Por qué tanta preocupación? La preocupación está, y como lo ha expuesto el doctor Carranza, en que estamos por debajo del potencial de crecimiento que podíamos alcanzar. La preocupación está porque a mayor crecimiento, la salida de la pobreza es más duradera, ¿no? Hay un estudio del Banco Mundial que establece que más o menos de la reducción que ha habido de la pobreza en los últimos 10 años en el Perú, casi el 85% se ha debido a todo este crecimiento que hemos tenido, ¿no? Y apenas un 15% al esfuerzo de los programas sociales. Y cuando hoy el ministro de Economía en Palacio anunciaba que el presupuesto del próximo año va a crecer cerca del 10% y así hincapié que 30% va a ser el incremento del monto destinado a los programas sociales, ¿no? ¿No? Uno se preguntaba si eso realmente era el camino, ¿no? Que se debía seguir, ¿no? Para poder superar este eh, pesimismo, ¿no? Decaimiento del entusiasmo que hay actualmente, ¿no? Y yo quisiera centrar, digamos, mi participación en dos temas, ¿no? Uno en el tema de la confianza, ¿no? Y otro en el tema de la regulación, ¿no? Los gráficos que nos han mostrado señalan claramente la caída que hay en la confianza empresarial, ¿no? Y recuperar esa confianza no solamente es un acto de fe, ¿no? Y creo percibir por el equipo de gestión que trabaja diariamente con empresarios, ¿no? Que estamos entrando en una fase nuevamente de lo que había en junio y julio del 2011, ¿no? De esperar y ver, ¿no? O sea, de no tomar decisiones más arriesgadas para invertir, de no hacer lanzamientos nuevos de productos, de no pensar en abrir nuevos mercados por parte de las empresas. En tanto, no haya definiciones, ¿no? Y si de pronto uno abre el periódico del domingo, en Perú 21, por ejemplo, y encuentra al ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, señalando que el actual ministro de Economía se va antes de fin de año, entonces eso también genera incertidumbre, ¿no? Aunque luego el premier salga a decir de que no hay cambios, ¿no? Pero obviamente sabemos la credibilidad que tiene el actual premier, ¿no? Entonces, son cosas que evidentemente van golpeando, ¿no? En el entusiasmo que puedan tener los empresarios para poder retomar el dinamismo que se tenía, ¿no? Y esto tiene que ver principalmente con dos temas, creo yo. Uno es el tema de la convicción y otro es el tema del liderazgo. Cuando uno conversa con funcionarios del actual gobierno, ¿no? Y de pronto uno señala la necesidad de por qué se tardaron algunas reformas, de por qué no se han tomado decisiones en algunos temas de políticas públicas, me recuerdan y me dicen, Julio, pero no te olvides cuál era el programa del presidente, ¿no? Como un consuelo de lo que se está haciendo es suficiente porque más no se le puede pedir, ¿no? Y lo segundo es el liderazgo, o sea, uno no encuentra más allá
de las salidas esporádicas del ministro de Economía un liderazgo para poder destrabar todo esto que se menciona, ¿no? En poder facilitar la inversión privada, ¿no? Es sintomático que una semana después o 2 semanas después que el gobierno retrocede en este devaneo por querer comprar los activos de Repsol a través de Petroperú, ¿no? Y se anuncian las primeras medidas para facilitar la inversión, ¿no? Simultáneamente había un meeting, ¿no? De la primera dama en el campo de Marte, cuando en aquel entonces, digamos, ella tenía una mayor presencia pública, ¿no? De la que tiene ahora, ¿no? Y se hacía y la conferencia que estaba pactada a las 4 de la tarde se termina haciendo a las 7 de la noche, porque se esperaba que la televisión pudiera transmitir, digamos, el festejo del cumpleaños de la primera dama, ¿no? Sabiendo la importancia y todo el problema político que se había generado en aquel entonces. Y si uno está presente en esta reunión que hay en abril del Foro Económico Mundial, con 600 grandes inversionistas del mundo, y de pronto se pone a discutir el rol del Estado en la economía y dice que hay que equilibrar entre la participación del sector privado y el rol del Estado, las caras de sorpresas que uno, y estaba allí presente yo, veía en algunos inversionistas, pues, no era el momento, ¿no? Porque era el momento más bien de vender al país, en el buen sentido de la palabra, para poder atraer inversión. No se hizo. Se perdió una brillante oportunidad. Y en efecto, desde marzo, cuando el PBI sube 3.7%, ¿no? Comenzamos a ver cifras de desaceleramiento, ¿no? De la economía. Y hoy día, al presentar algunas cifras, el ministro de Economía confirmaba lo que lamentablemente todos ya comenzamos a interiorizar, ¿no? Este año, en mayo, el Ministerio de Economía estimaba que íbamos a crecer 6.3%. Ahora, su nueva proyección, 5.7%. El próximo año, en mayo, el Ministerio de Economía proyectaba que íbamos a crecer 6.3%. Ahora vamos a crecer 6%, ¿no? Pero hoy día también salió un informe del Barclays Bank y proyecta 5.1 para el 2014. Las expectativas de crecimiento y esa confianza empresarial que hablaba Lucho que había en el 2012, ¿no? Situaban una estimación de crecimiento superior al 6%. Ahora cada vez estamos más cercanos al 5%, ¿no? 5% es un crecimiento mediocre, da la potencialidad que tiene el país, ¿no? Y los empresarios son conscientes de eso, ¿no? Porque ven la caída de las ventas. Las ventas, por ejemplo, de autos, hasta el primer trimestre crecían a 2 dígitos. En julio han crecido cerca del 6%. El propio ministro de Economía, en abril, dijo 2 cosas importantes. Dijo, hace daño que haya tanta turbulencia política, pero basta saber o darse cuenta que el gobierno en los últimos meses ha sido uno de los generadores más importantes de la turbulencia política. Y la otra cosa que dijo y reconocía era lo que mencionó ahora Lucho, ¿no? Tenemos que crecer a 2 dígitos en términos de inversión privada, porque si no, advertía, íbamos a tener problemas. En el primer trimestre, la inversión privada creció 8,7% más o menos, ahora hemos crecido en el segundo trimestre un poco más del 9%, estamos creciendo a 1 dígito, ¿no? Y a lo largo de los 2 años y un poco más que ya tiene este gobierno, no se ha concretado ningún megaproyecto importante de inversión, ¿no? En el primer año del actual gobierno, los compromisos de inversión que logró Proinversión a través de procesos de concesión fue de $1 millón, ¿no? Que era un concurso público para un tema de Internet, ¿no? ¿No? Y si uno hiciera la lista, digamos, de las postergaciones continuas que hace Proinversión, ¿no? Se daría cuenta de las oportunidades que se van perdiendo, ¿no? Y esto viene justamente
aparejado a un tema interno, ¿no? El actual gobierno, ¿no?, ha generado un sistema de regulación que va a ser bien difícil de desmontar en los próximos años, que tienen que ver, y me voy a centrar en dos temas fundamentales: la regulación ambiental, que lo acabamos de ver con el tema de la minería informal, y la regulación laboral. Voy a empezar por el segundo caso, ¿no? Entonces, en el gobierno pasado, ¿no?, se intentó una ley de MIPES, ¿no?, que la verdad tampoco resultó tan satisfactoria en sus resultados como se hubiera podido esperar, ¿no? Se ha anunciado cambios a la ley de MIPES a fin de extender a un mayor número de empresas, ¿no?, la flexibilidad laboral. Sin embargo, hasta ahora no se concreta. Lo que sí se concreta es la cantidad de sanciones y multas, ¿no?, que se han incrementado en los últimos años. Por ejemplo, cuando se crea esta Superintendencia de Fiscalización Laboral, la famosa SUNAFIL, todavía está vigente, pese a las promesas de la actual ministra de Trabajo, ¿no?, multas de hasta 900%. Es muy difícil para una microempresa soportar una multa de hasta 900%, más todas las regulaciones que hay en términos de seguridad y salud laboral, ¿no? En el tema ambiental, ¿no?, creo que la norma que ahora prevalece en el país es la ambigüedad formal. Y lo acabamos de ver con el tema de lo que ha pasado la semana pasada, ¿no? Y al final ayer, cuando veía una entrevista al señor Eduardo Salguana, que es asesor de la Federación de Mineros Artesanales de Madre de Dios, y después de estar negando más de una oportunidad de que se había prorrogado, aceptaba que la comisión que se ha formado a través de este decreto podía determinar una prórroga para que concluya la formalización. O sea, los temores que se tenían, ¿no?, pueden ser, ¿no? Claro, si el ministro del Ambiente reta y dice, ¿dónde dice, ¿no?, que hay una prórroga? Uno no va a encontrar una prórroga, ¿no? Pero los términos ambiguos, ¿no?, en que está redactado ese decreto, ¿no?, hacen temer lo peor, ¿no? Y la cantidad de proyectos detenidos, ¿no?, empezaron en agosto del 2011, cuando se aprueba la famosa ley de consulta previa. Legislación con la que yo, por ejemplo, y gestión ha estado de acuerdo, ¿no? Pero se tomaron 2 años, ¿no?, para poder arribar a un reglamento que hasta ahora no se puede aplicar, ¿no? Hay más de 3.000 millones de dólares de inversión petrolera que está paralizada por causas de fuerza mayor. Causa de fuerza mayor es un eufemismo, quiere decir que están paralizados por conflictos sociales no resueltos, ¿no? Se ha tenido que hacer la subasta de los lotes offshore, porque si hacían subasta en la selva, no sabían cómo resolver el tema de la aplicación de la ley de consulta previa, ¿no? Para no hablar del tema minero, que Luis Carranza se ha explayado en ese tema, ¿no? Y entonces la pregunta, y creo que es el tema que nos convocaba, es si estábamos en crisis, ¿no? En realidad, la palabra crisis hasta hace una semana no estaba, digamos, en el ambiente, ¿no? Nadie, ni aun los críticos más ácidos del actual gobierno, mencionaban la palabra crisis. Mencionaban la desaceleración, mencionaban la falta de reformas, mejoraban la lentitud en toma de decisiones, etcétera, ¿no? Fue una palabra que puso en la discusión económica el propio gobierno. No estamos en crisis, evidentemente, ¿no? Una tasa de 5.7% en el primer semestre no indica por ningún lado que estemos en crisis. Y aún terminando el año con 5.7% tampoco se puede decir de ningún modo que hay crisis, ¿no? Pero estos problemas generan algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿hay razones para ser optimistas? ¿No? ¿Es suficiente el crecimiento de la demanda, el dinamismo que tiene la demanda interna para continuar con el crecimiento? Yo creo que sí. Hoy, por ejemplo, en la mañana había una conferencia de prensa de LG
donde estaban lanzando un nuevo televisor, un Ultra HD, ¿no? Son aparatos de televisión de 85 pulgadas, precio promedio 40.000 soles. ¿Cuál es la noticia? De que tenía fuerte demanda en Arequipa y Trujillo y fuerte demanda en el segmento C. La semana pasada, APEIN, que es la Asociación de las Empresas de Investigación de Mercados, presentaba una actualización de todos los segmentos socioeconómicos. Y una de las conclusiones más importantes, y mañana inclusive Ipsos va a hacer una exposición adicional sobre el tema, era que el segmento C se ha vuelto la niña bonita para para todo tipo de empresas, ¿no? Por la capacidad de gasto que tiene, ¿no? Inclusive ahora han hecho una subdivisión los marqueteros en C1 y C2, ¿no? Que antes no había. Y no está circunscrito solamente al nivel de ingreso, ¿no? Que es una clasificación que la mayor parte de las empresas de investigación de mercados la comienza a dejar de lado, sino está a lo que Rolando Arellano lo llama estilos de vida y a las nuevas tendencias del consumo que comienzan a aparecer a raíz de toda esta revolución del Internet. Por ejemplo, mañana estamos publicando en Gestión un informe, ¿no?, de cómo se está asumiendo las nuevas tendencias del consumo a partir de las generaciones, ¿no? Según los datos del INEI, actualmente el 38% de la población, de una proyección, son consumidores que tienen una edad hasta 19 años, son menores a 19 años, ¿no? Es lo que se comienza a llamar como la generación Z, ¿no? La generación Y, que corresponde más o menos al 18% de la población, tiene un rango de edad de 20 a 29 años. Y la generación X, que es más o menos el 21% de la población, tiene un promedio de edad entre 30 y 44 años. Y después ya cerca del 23% corresponde a los que tienen más de 45 años, ¿no? Hay unas sonrisas aquí de algunos que quedamos fuera, ¿no? Pero lo interesante era los patrones de consumo que comienzan a establecer las personas que conforman ese tipo de generación, ¿no? Son consumidores, por ejemplo en el caso de la generación Z, que no son fieles a las marcas, o sea, exigen a las empresas un mayor trabajo para fidelizar a sus clientes, ¿no? Son gente que no está interesada, por ejemplo, en pasar la vida en una empresa durante 25 años y recibir al final de ello una placa recordatoria, ¿no? Sino que va a tener una rotación laboral mucho más alta, ¿no? Y si uno va un poco más allá, por ejemplo, se da cuenta este gran proceso que ha sido el crecimiento de los centros comerciales, del retail, y ya se está construyendo un retail en plaza, Megaplaza, o está haciendo uno, ¿no?, donde van a haber cerca de 40 marcas de lujo, ¿no? Y está dirigido y está centrado en Lima Norte, ¿no? No está centrado en Miraflores o en San Isidro, ¿no? Entonces, yo creo que eso abriga esperanzas de que el dinamismo del consumo va a poder mantener el crecimiento, ¿no?, en los próximos años, ¿no? Pero el dinamismo del consumo no es suficiente si es que también no se dinamizan por sus efectos multiplicadores los megaproyectos. Y allí todavía sigue siendo un tema en la cual no avanzamos lo suficiente, ¿no? Aparte de este proyecto de Quellaveco, que se espera que a fin de año se pueda tomar alguna decisión, ¿no? No hay en el futuro cercano alguna decisión que permita decir, ¿no?, que se viene un megaproyecto como es Quellaveco de 4.000 millones de dólares, ¿no? Porque Toromocho, que empieza en diciembre, Las Bambas, que está previsto el próximo año, la ampliación de Antamina y Cerro Verde, son decisiones que se tomaron en el gobierno pasado, ¿no? Y después de eso, todo Cajamarca, los proyectos como Galeno, por ejemplo, que era un proyecto muy interesante de cobre, también se encuentra paralizado. Porque Galeno, al igual que Conga,
está basada su explotación en lagunas, ¿no? Y como ustedes saben, el tema ese no está suficientemente resuelto por la falta de explicación que tuvo el gobierno cuando enfrentó el tema de Conga, ¿no? Y así podríamos citar algunos ejemplos más. Y lo otro tiene que ver cómo evitar que se siga sobreregulando la actividad privada, ¿no? Tenemos el caso, además del tema ambiental y del tema laboral, algunas regulaciones que han sido bastante nocivas, como por ejemplo en el tema de la pesca, ¿no? Y todo este problema aún no resuelto, ¿no? A raíz del famoso decreto 005, ¿no? Igual en otras actividades, como por ejemplo construcción y todo el sistema de licencias y todo lo demás, que tampoco se ha resuelto. Hoy día, Corfo presentaba un estudio en un evento, ¿no? Y ya que hablamos de competitividad, ¿no? Una cifra interesante. Decían que es un último estudio que ellos han realizado. Corfo es la corporación de fomento en Chile, ¿no? Algo así como COFIDE, que en Chile actualmente es 26 veces más rápido crear una empresa que en el Perú, ¿no? La ventaja que tiene el Perú respecto a Chile era en el tema de energía. Ellos todavía no han resuelto sus temas de energía y nosotros sí tenemos potencialidad, tenemos recursos naturales, ¿no? Pero en energía marchamos con un pie adelante y un pie atrás, porque mientras está más claro el panorama eléctrico, ¿no? El panorama de la explotación del gas es muy enredado, ¿no? Basta recordar, como se mencionaba al inicio de este evento, cuántas veces ha cambiado de diseño el gasoducto, ¿no? Ahora el ministro de Energía anuncia que el 17 de febrero, indefectiblemente, no se va a volver a postergar la subasta. Pero es muy difícil creer cuando cada 2 meses se está cambiando el diseño, se está cambiando la ruta y se están postergando fechas, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Aunque no termine las obras en el 2016, creo que sería un gran impulso y un desarrollo para el sur, ¿no? Importante. ¿Cómo enfrentar entonces en el 2014? Creo que estas razones de optimismo serán importantes, ¿no? Si es que en los próximos meses se toman algunas decisiones. Decisiones que no tienen que ver necesariamente con dación de más normas, sino con una mejora de la gestión, ¿no? Lamentablemente en el sector público en estos momentos, como decía, no hay la suficiente convicción y liderazgo en todos los ministerios, ¿no? De cómo salir adelante para facilitar las inversiones, ¿no? No hay esa armonía que uno pudiera esperar, ¿no? Que se facilite, ¿no? Pero también hay retos que se plantea para el sector empresarial, importante. Estos cuadros de competitividad, cuando uno ve, por ejemplo, toda la experiencia de Singapur, no solamente está referido a políticas públicas, sino también a esfuerzos empresariales, ¿no? Hay un esfuerzo que ha hecho AmCham, por ejemplo, sobre cómo poder generar mayor innovación al interior de las empresas. Solo el 72% de las compañías en el país, las grandes fundamentalmente, ¿no? Solo el 72% de las compañías en el país no han realizado estudios para aprovechar su alto potencial que pudieran tener, ¿no? Apenas menos del 30% lo ha realizado, ¿no? Los esfuerzos, por ejemplo, para tener talento es muy importante, ¿no? Si algo creo que el gobierno pasado, ¿no? Tiene como un pasivo, ¿no? Es todo este esfuerzo que no se logró vencer para tener el talento en el Estado a raíz de esta norma que se dio en congelamiento del sector público, ¿no? Si uno visita Perú Petro, que es el organismo que regula la actividad de hidrocarburos en el país, ¿no? Buena parte, ya desde fines del gobierno pasado y sobre todo en este gobierno, ¿no? De destacados profesionales se han ido, ¿no? O sea, la capacidad ejecutiva que tiene un organismo como Perú Petro en un área tan fundamental, hidrocarburos,
que no solo tiene que ver con petróleo, sino con gas, donde tenemos importantes recursos, ¿no? Se ha reducido al mínimo, ¿no? Y en este problema de ver cómo se negocia con los sindicatos para aplicar esta ley que se aprobó de servicio civil en el Estado, ¿no? Se sigue deteriorando esta capacidad de respuesta. Porque finalmente eso es importante tenerlo en cuenta, porque claro, se le exige al Estado, ¿no?, responder a los retos, ¿no?, en un ambiente mundial, ¿no?, cambiante, muy rápido, ¿no? Sin embargo, cuando uno comienza a visitar las entidades del Estado, no encuentra la capacidad, ¿no? Encuentra algunos funcionarios bastante bisoños, ¿no?, que para asumir esos retos no resultan fáciles, ¿no? O encuentra, pues, en todo este esfuerzo que ha significado la firma de los tratados de libre comercio, casi 16 oficinas donde no se ha podido completar a los encargados, ¿no? Entonces, son temas que requieren, ¿no? Abrir un mercado, ¿no?, toma mucho tiempo, ¿no? Conseguir un tratado de libre comercio también toma tiempo, ¿no? Y desperdiciar la oportunidad, ¿no?, es casi un crimen, ¿no? En momentos, sobre todo, en que se necesita, ¿no?, aprovechar todos estos tratados que ya el Perú tiene firmado, ¿no? Entonces, allí el cuello de botella está en la implementación, ¿no? Pero la implementación se vuelve complicada porque todo no se puede lograr de implementar eficientemente la famosa ventanilla única de comercio exterior, que es un viejo proyecto que siempre marcha bastante lento, ¿no? Y si uno espera lo que va a suceder en abril del próximo año, cuando el SENACE, que es este Servicio Nacional que va a regular todo el tema ambiental, empieza a funcionar, los cuellos de botella no van a permitir superar justamente estas trabas que ahora enfrentamos por toda esta regulación que existe, ¿no? Entonces, hay temas que yo creo que no tienen que ver tanto con la dación de normas, sino con una mejora de gestión del Estado. Por último, para terminar, el ambiente político, lamentablemente, en estas circunstancias de poco entusiasmo o decaimiento de la confianza, juega un rol muy importante. Creo que esfuerzos, digamos, que permitan acercar posiciones, que permitan asimismo plantear salidas, ¿no?, van a ser bienvenidos, ¿no? Pero yo no soy muy entusiasta, digamos, por resultados del diálogo, en la medida en que quien tiene el poder de hacer las cosas es el Poder Ejecutivo y la actual administración del presidente Humala, ¿no? La oposición puede plantear ideas, puede plantear sugerencias, puede brindar sus técnicos, ¿no?, para poder ayudar, ¿no? Pero esa convicción, ese liderazgo tiene que partir del presidente, ¿no?, y de sus ministros, ¿no? Y eso es, y en eso, con esto termino, lo que todavía no lo percibo de manera muy clara. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Alan García, por la invitación, igual al Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres, donde he tenido alguna vez también oportunidad en la Escuela de Economía, en su momento, creo que todavía a mando del exministro Carranza, de dictar algunas clases. Agradecerles a todos ustedes por la invitación. Yo me voy a comprometer a ceñirme lo más posible al tiempo oficial que me dieron, así que no se preocupen, que va a ser, espero ser bastante corto. Igual ha sido muy interesante escuchar a mis predecesores y la exposición tan prolija del ex ministro Carranza me ha eximido de sacar un PowerPoint para repetir lo mismo, que claro, él tiene información mucho más reciente y mucho más frondosa, así que no vamos a repetir lo que ya nos ha explicado con tanta prolijidad y me limitaré más bien a dar algunos comentarios al margen. Yo quisiera empezar diciendo que la economía es como el amor, ¿de acuerdo? Es decir,
La economía de un país no se vuelve buena de la noche a la mañana, ni se deteriora de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? O sea, no es que uno un día amaneció y dice, me divorcio de mi esposa, ¿no? O la señora un día dice, ya no te quiero ver más. No, cuando nos dicen que no nos quiere ver más es porque ya durante mucho tiempo han ido acumulando esa tensión y dicen, ya no te quiero ver más. ¿De acuerdo? Igual pasa con la economía. O sea, los índices económicos no se producen de la nada, se producen de lo que uno ha ido, digamos, sembrando en el tiempo, y de pronto a alguien pues le tocó el boleto de la lotería y ¡pum!, despertó con un indicador negativo, ¿no? Pero es de lo que se viene haciendo atrás. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que una buena economía no es el producto de 1, de 2, de 5, de 10 años. Y una mala economía tampoco es el producto de 1, 2, 5 o 10 meses. Es el producto de una trayectoria. Nosotros en este momento estamos en un punto en el cual nuestra trayectoria, como lo ha mostrado en algunos indicadores el exministro Carranza, es con una tendencia al alza. Lo demuestra, por ejemplo, el famoso precio de los commodities. Es cierto, nosotros antes teníamos precios acá, llegamos acá, nos hemos acostumbrado y ahora han bajado un poquito, pero la diferencia sigue siendo positiva. O sea, en otras palabras, por favor, no echemos la culpa a otros de nuestros errores. Dicen que errar es humano, pero más humano es echarle la culpa a otro por los errores propios, ¿verdad? Y eso la verdad es que creo que está pasando con la famosa crisis, el famoso llamado algo así como a la unidad nacional, para que nos pongamos a resolver problemas que en realidad no tienen que ver ni con la nación, ni tienen que ver con el entorno externo. Tienen que ver con la propia crisis de ideas que hay en un gobierno que sencillamente no tiene idea qué cosa hacer en esa chamba, ¿no? Discúlpeme la sinceridad. O sea, pareciera que los que han entrado a gobernar, no tienen idea de qué se trata el trabajo ese para el cual aplicaron, ¿no? Y eso para mí es muy claro, no solamente porque han cambiado muchos ministros, sino porque hasta ahora estamos esperando cuál es el liderazgo de parte del nuevo gobierno para poder llevar al Perú a nuevos niveles en materia de economía y en materia de progreso y desarrollo. Yo menciono esto porque quiero empezar de plano respondiendo a la pregunta que el expresidente García nos puso a todos. ¿Y ya estamos en crisis? La respuesta es no. Para empezar, en economía, una crisis es casi sinónimo de recesión. Y para decirlo más fácil, más complicado, más técnico, generalmente una crisis viene cuando combinamos una recesión con una inflación. En el famoso concepto friedmanita de la estanflación. ¿De acuerdo? No tenemos ni una gran inflación, ni tenemos una recesión porque el país no está en tasas negativas. O sea, una cosa es que yo estaba andando a 120 por hora y ahora ando a 90, y otra cosa es que paré el auto y me voy para atrás. Eso es recesión. Eso no está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, no hablemos de cosas que no son, porque entonces le generamos al matrimonio mayores tensiones de las que tiene que haber. Y eso me parece que es lo primero que tenemos que decir. Lo segundo que quiero añadir acá es, bueno, pero ¿por qué estamos en una situación de desaceleración? Para decirlo propiamente. Y ahí, insisto, creo que el tema viene porque el propio gobierno se ha entrampado en sus propias confusiones, ¿no es cierto? Conga va, recordamos esa frase, ¿sí? Después que vino, Conga no va, después Conga de todas maneras va, no lo dicen los peritos, no, ya no lo dicen los peritos, ahora lo dicen las movilizaciones sociales. Se da una ley de consulta previa, pero después cuando la gente dice, ahora me van a consultar, entonces yo puedo decir algo, no, tú no puedes decir nada, pero te consulto, ¿no? Cosa que la gente no entiende. Sinceramente, yo tampoco entiendo muy bien, ¿de acuerdo? Tampoco se entienden estas cosas como que no respondo, ¿no? Si es que vamos a ir a un proyecto de reelección conyugal al estilo argentino, porque simplemente quiero pues que ustedes piensen por su lado, ¿no? Quiero que estamos jugando a los antiguos programas de Kiko Ledger, ¿recuerdan? Nos enseñaban, ponían un par de cortinas, en un lugar había un auto, en otro lado había un plátano, ¿no? Entonces, para que nosotros pensemos, ¿no? Cuando en realidad el gobierno tiene que ser el que nos resuelva las dudas, el que nos haga estar más tranquilos, el que no nos haga especular, y obviamente, seguramente los directores de diario están felices porque tienen titulares, ya los titulares van saliendo 2 y 3 veces por día, ¿no? Uno compra gestión y tiene que revisar lo que dice gestión después a las 11, a las 4, a las 8, porque van cambiando los titulares en el día y entonces la internet se vuelve mucho más interesante que la propia prensa escrita. Porque una economía donde las declaraciones de los ministros y los presidentes son el pan de cada día, es una economía entretenida. Pero las mejores economías son las economías aburridas, como la noruega,
como la chilena, donde la verdad es que da lo mismo quién es el ministro de Economía, porque la economía más o menos sigue igual. Entonces, las economías, los economistas somos como los árbitros, ¿no? El mejor arbitraje en el fútbol es el arbitraje que no se hace notar. Y un gran ministro de Economía, el que maneja bien la cosa, es el que no se hace notar. Cuando la economía depende de que el ministro se resfríe o no se resfríe, y entonces el riesgo país sube, si es que el señor Carranza decide irse a las Bahamas de vacaciones un año, ahí estamos en un problema, ¿no? Porque entonces ya no hay nada de institucionalidad ni nada por decirlo, sino hay personalismo. Entonces, el Ministerio de Economía no puede ser pues un ducado y la Casa de Gobierno es un principado. Eso no puede ser coherente con lo que estamos viviendo en una república democrática como la nuestra. Entonces creo que sí, hay ruido que se ha generado, ya lo han mencionado mis predecesores, el famoso hipo de Repsol, por ejemplo, ¿no? Innecesario totalmente, varias otras cosas, esta famosa declaración, ¿no? De queremos sacar lo mejor del modelo estatista y el modelo de mercado, cuando eso ya no debería ser materia ni siquiera de choque ideológico, ¿no? O sea, las economías, que aquí lo que hay que diferenciarnos es entre las economías que progresan y las que no progresan. Y las que progresan han hecho determinadas cosas que no han hecho las que no progresan. En China, la China que progresa es la China que está insertada en el mercado. Así de simple. Esa es la China que está creciendo a más del 10%. Lo que pasa es que, claro, cuando hacemos el promedio general y consideramos la zona tibetana y la zona pobre donde no ha llegado el capitalismo, pues hay un promedio. Pero esa China pegada... esa China que es próspera tiene 7 de los 10 principales puertos del mundo. Estamos hablando de puertos que son, como usted conoce, presidente, ciudades en sí mismas, ¿no es cierto? No tienen nada que ver ni con Santos en Brasil. Son verdaderas polis, enormes megapolis que albergan una serie de poblaciones y gente que viven de los puertos. Bueno, 7 de los 10 primeros están en ese lado de China, para que ustedes vean lo que pasa por China, ¿no es cierto? Entonces... digámoslo claramente, ¿no? Aquí el tema no pasa por ver si es mercado o lo otro, ¿no? Es decidirse por un camino. Y el Perú ya tomó un camino, ¿no? Y podemos discutir ideológicamente otras cosas, pero ya eso ya no lo discutamos, como ya no discutimos pues si hay personas que pueden usar un baño o no, o discutimos políticas de salud mínimas, ya no lo discutamos, porque perdemos el tiempo, generamos ruidos, ¿no? Como ruidos se han generado con una serie de disvaríos, ¿no? Desde el momento de la juramentación de la presidencia, de este régimen, hablando de constituciones pasadas y dejando entrever de que el sistema jurídico y el Estado de Derecho como que no se va a respetar, todo eso impacta en la economía. O sea, si ustedes creen que la economía, o sea, con el perdón de Lucho Carranza que está a mi lado, si creemos que el principal ministerio de la economía si el principal ministerio para la economía es el Ministerio de Economía, es un error. No, es el último ministerio de importancia. El que va a invertir en un país, antes de ver al ministro de Economía, ve cómo está la seguridad, ve cómo está la estabilidad jurídica, ve cómo está el respeto de los derechos, ve cómo está la jurisprudencia, el sistema judicial, ¿no? Eso es lo que hace que yo diga, bueno, voy a traer 500 millones de dólares de Noruega y los voy a poner en el Perú. Si no, pues no, por más que sea el ministro de Economía, no, es algo más. Entonces, eso creo que tenemos que entender, que no hacemos economía desde la economía solamente, hacemos economía desde buenas políticas públicas, desde la política, desde la judicatura, desde el respeto a las reglas de juego, desde la seriedad de los medios de comunicación. Eso es lo que hace que la economía sea tal y no otra cosa. Entonces, sigo porque obviamente tengo que dar un pincelazo, solamente esto para no ser irrespetuoso con el auditorio. La pregunta que también en algún momento planteó el presidente, ¿no? ¿Qué hacemos en esos 3 años? Yo honestamente, y perdónenme mi posición, espero que no se maltrate más la economía como está. Y yo sé que el expresidente García no concuerda conmigo. Él dice, ¿hay oportunidad de hacer cosas? Por supuesto que sí hay oportunidad de hacer cosas, si lo manejamos como estadistas, pero para que madure después, para que madure probablemente después del 2016. Tengo el temor que por acelerar proyectos, ¿no es cierto?, comencemos, por ejemplo, a sacar concesiones a la mala, ¿no?
Claro, porque si yo quiero sacar una concesión mañana y la vía expresa, también la saco. Y la saco a dedo, o la saco con un negociado, o la saco con condiciones adversas al interés nacional. Eso es muy fácil, sacar una concesión. El desafío, ¿cuál es? Sacarla con un diseño económico-financiero adecuado a los intereses de ambas partes, del lado privado y del lado público. Y eso requiere tiempo, ingeniería financiera, meditación, capacidad de negociar, etcétera. Bien, sin embargo, permítame decirles algo. Estamos todavía metidos en el corto plazo. Y Lucho Carranza habló de largo plazo y quiero decir algo al respecto. Yo inicié mi participación hablando de que el amor no se acababa de un día para otro. Bueno, eso de perseguir las cifras de crecimiento de mes a mes también es algo demasiado mórbido para mi gusto, ¿ya? Porque es cierto que nuestras cifras no están bien. Bueno, pues, pero al final no es 6.5, sino es 5.7, tampoco es tan mal, pues. Ahora, ¿qué cosa está mal? Que estemos pensando en el 6.5, cuando deberíamos pensar en el 8 sostenido. Porque con el 8 recién le quebramos el espinazo a la pobreza en términos razonablemente cortos. Y aquí yo tengo unas tres dudas, tres preocupaciones que comparto brevemente con ustedes. Lo que yo le llamo el espejismo del crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo soy gobierno y de pronto dicen Standard & Poor's y Fitch Rating me ponen a un paso de la zona A de clasificación en términos de riesgo país, ¿no es cierto? Y ustedes saben que si estamos más cerca de la zona A, pues el Perú es percibido como un país que mejor puede responder a las crisis, como un país que tiene menor riesgo para invertir y como un país mucho más barato o sea, un país mucho menos riesgoso para que pueda conseguir de manera barata recursos internacionales. Eso puede dar un espejismo de que estamos bien hoy día, pero repito, el matrimonio viene de atrás. El otro punto es el tema de que estamos punteros en el crecimiento en América Latina. Perú 6%, Chile 4%. Caramba, ya le ganamos a los chilenos, ¿qué les parece? ¿Sí? Ya no tenemos nada que hacer. Es como cuando vamos a los peajes y vemos el letrero que dice Lima está linda, ¿no? Y yo me pregunto, ¿Lima dónde está linda? ¿No? Tenemos en Miraflores, pues en San Isidro, algunas partes además, ¿no? ¿Dónde está linda? No sé, ¿no? Pero bueno, el Perú, 6%, líder de crecimiento, perfecto. Oye, entonces yo comparo el índice de crecimiento del Perú, el ranking de crecimiento, con el ranking de universidades en América Latina. Y entonces yo digo, Perú primero que Chile en crecimiento. Pero hay 5 universidades chilenas, antes que la primera universidad peruana. ¿Qué nos dice eso? Nos dice algo muy sencillo. Estamos creciendo, pero va a llegar un momento en el cual va a pasar lo que sucede, por ejemplo, en Ica, ¿no es cierto? Los iqueños se quejan de que el gas de camisea no les genera a ellos empleo. Dice, estos son unos desgraciados porque traen gente de Lima, no les gusta a los iqueños. Entonces la pregunta es, ¿deben quejarse ellos a la empresa que no los contrata o deben quejarse a la Universidad Gonzaga de Ica que les ha hecho pésimos ingenieros y que hace que para una empresa transnacional sea más barato contratar a un ingeniero de Lima que los tiene que trasladar con toda y familia al sur? O sea, en ninguna cabeza cabe, ¿no? Yo preferiría contratar gente del lugar porque me resulta más barato. Y las empresas pues seguían por sus estados de resultados, ¿no? Costos, beneficios, no por cuestiones de otro tipo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos generando un mar de profesionales que en este mundo al cual estamos apuntando, de la innovación, de la competitividad y demás, van a estar fuera del bus. O sea, el crecimiento va a pasar por delante de la casa y lo vamos a ver, lo vamos a saludar. Y vamos a decir si tenemos 6, 7, 8% de crecimiento, pero ¿dónde está mi posibilidad de subirme al ómnibus? Y entonces aquí le vamos a echar la culpa al dueño del ómnibus, al conductor o al ómnibus mismo. Y no le vamos a echar la culpa a que nosotros no pudimos subirnos, porque no pudimos ser capacitados suficientemente para hacerlo. Y eso creo que es un tema crucial que tiene que ver obviamente con todo el tema del sistema educativo, otro tema de largo plazo, ¿no? Y finalmente, en esa parte todavía no he terminado, el otro espejismo, ¿no? El espejismo de clase media, ¿no? El Perú es el país que tiene la mejor clase media de América Latina. Pero resulta que cuando vamos a los indicadores, ¿no? En el Perú, con 1.100 soles, una familia de 4 miembros ya es estadísticamente clase media. ¿Qué les parece? ¿No? Con 1.100 soles, 4 miembros, ¿ah? De la familia, ¿sí?
Estoy pensando en alguien que vive en Puente Piedra, ¿de acuerdo? Tiene que levantarse a las 4 de la mañana para tomar un micro, una señorita, para ir a trabajar al punto de venta de una telefonía que está vendiendo celulares en algún retailer por acá cerca, ¿ok? Oigan, ¿y esas personas son clase media ya, seguro? ¿No? No, pues no son clase media, ¿no? No son clase media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos pasamos nuestras propias películas y decimos, claro, Standard & Poor's, somos campeones de la clase media, punteros en el crecimiento, ¿qué es lo que al final decimos? Llegó el momento, pues, de repartir, pues ya lo hicimos, ¿no es cierto? Ya lo hicimos. Además, ese no es el problema. Cuando el gobierno dice eso, ¿qué es lo que dicen los médicos? Oye, en verdad, el gobierno tiene plata. Y ahora que tiene plata, está aumentando los programas sociales, que por supuesto no reducen la pobreza, como lo dijo uno de mis predecesores. Y entonces yo digo, oye, yo también pues quiero que me aumenten el sueldo, ¿no? Yo ilusamente cuando escucho a un gobernante decir esto, siempre pienso otra cosa, ¿no? Con todo respeto. Pienso, si el gobierno le sobra la plata, ¿por qué no me devuelve algunos impuestos, pues? ¿No? O los cobra un poco menos, que podría ser una forma razonable de demostrar que tiene demasiado dinero. Porque la realidad es que el Estado nunca tiene demasiado dinero, porque siempre hay una demanda insatisfecha que cubrir y hay necesidades que atender. Entonces, obviamente, hay un mensaje político que no se condice con la realidad. Entonces, este espejismo que a lo cual estoy aludiendo, sí me preocupa porque me parece que refleja claramente que estamos persiguiendo las cifras de mes a mes y no estamos dándonos cuenta que el largo plazo, esa tendencia, es lo que de repente se está deteriorando. Se nos está acabando el amor, poco a poco sin darnos cuenta. Y en eso sí tenemos que ser vigilantes del corto plazo. O sea, vigilar esa tasa de crecimiento no porque sea 6 o 5.5, sino para preguntarnos qué nos está faltando hacer para convertir esa tasa en 8%. En 9%, además, una cosa, ¿no? 8%, 9% para mantenernos en promedio de 7%. Porque cuando nosotros vemos el largo plazo, hay momentos de pico y momentos de bajada, ¿no? Y entonces hay que generar un promedio que nos mantenga en unos niveles razonables para eso. Yo no me quisiera ir sin tocar, ya el tiempo se me va, pero el presidente García nos emplazó a lanzar algunas propuestas. Entonces, con todo respeto, voy a permitir hacer un pequeño listado de cosas que podríamos de repente pensar, y si no es para este gobierno, de repente alguien que asuma el gobierno en el 2016 podría tomar alguna, ¿no? En todo caso, va a quedar filmado. Yo diría que lo primero es lo que ya se ha dicho, inversión privada, impulsarla directamente, pero bien fácil ¿a dónde? A abatir el déficit de infraestructura, 88.000 millones de dólares que faltan, ¿de acuerdo? Y no solamente faltan en caminos, donde, por ejemplo, el exministro Cornejo hizo una gran labor en el gobierno pasado promoviendo la inversión en caminos, pero ¿qué pasa con el agua potable? Somos los coleros de América Latina en agua y desagüe, ni Bolivia está mejor nosotros, ¿me entienden? ¿Qué pasa con el agua potable? ¿Qué nos está pasando que nos hemos dejado arrinconar por ese pensamiento que nos dice inversión privada en carretera sí, pero en agua no? ¿Qué les parece? Yo me acuerdo que cuando eran los años 80, los finales, o los principios de los 90, y se habló de privatizar los teléfonos, y dije, privatizar los teléfonos, imposible. Yo me acordaba pues de los rines, ¿no? De los teléfonos públicos. Era imposible pensar que podía ser en manos privadas. Y terminaron en manos privadas. ¿Cuál fue el problema? Y yo me pregunto, ¿no nos está faltando romper algunos paradigmas mentales para ir más allá y presionar el tema de la inversión privada en serio? Por ejemplo, revisé, pero ahí están los sectores, ahí están los proyectos, ahí están los informes de AFIN y los propios informes de proinversión. Ahí tenemos que meterle, creo, políticamente algo fuerte. Una segunda cosa que yo plantearía es incorporar APPs, y lo he adelantado, en lo que yo le llamo los APP sociales, las asociaciones públicas privadas sociales. Empiezo por el agua, si es que lo de agua se puede llamar social, porque en realidad es productivo. Cuando yo invierto en agua, estoy resolviendo no solamente el problema de que usted se pueda bañar bien y pueda ir a buscar un buen empleo. También estoy haciendo que, por ejemplo, las mujeres, que son las que van a buscar agua potable bajando del cerro, no se valore la salud. Y por supuesto tengan más horas para dedicarse a buscar un trabajo o a hacer otras cosas que los maridos no hacen. Hay hasta una cuestión de género en el tema de agua. Y además se está comprobado por estudios económicos que si uno pone un hogar donde no hay agua, uno pone agua, el ingreso familiar aumenta como en 30 o 40%.
Son datos que se están econométricamente sustentados. Pero vamos a algo más. ¿Qué pasa con la educación? ¿Por qué no podemos pensar en asociaciones público-privadas para educación? Veamos la experiencia mexicana. El hoy presidente Enrique Peña Nieto, cuando era el gobernador del Estado de México, implementó un programa que ya se llama Programas de Prestación de Servicios, PPS. Son los nombres con los que conocen a las APPs en México. Y las PPS tienen una regulación y una legislación que ha permitido que entren, por ejemplo, al tema de educación. Necesitamos educación de calidad porque no basta ya tener colegios y no basta decir ya no hay analfabetos en el Perú. Hoy en día necesitamos una educación para la competitividad, educación para que nuestros jóvenes se suban al carro del desarrollo y no simplemente lo vean pasar. Hoy en día ya no basta con saber sumar y escribir, ¿no? Uno tiene que tener otras habilidades, otras destrezas. Incluso hoy en día en las maestrías hasta se habla de enseñar inteligencia emocional y coaching, junto con los cursos de finanzas. Esa es la evolución de lo que hoy día es la educación y lo que haría que seamos realmente competitivos. Lo otro que yo le haría es, por ejemplo, obviamente, las cárceles, ¿no? El problema de hacinamiento de las cárceles. Esto hay que copiarlo solamente de Chile. En Chile hace una década están haciendo APPs en cárceles, ¿no es cierto? Y podríamos perfectamente mejorar nuestra situación en el tema carcelario. Luego, yo diría que todo esto tiene que pasar como una tercera propuesta por fortalecer el liderazgo de proinversión. O sea, si el Premier no tiene liderazgo, ¿no es cierto?, como lo han mencionado antes, en algún momento, pongamos a usar de la inversión. Pongamos a una persona que bueno, no se equivoque con el tipo de cambio, como algún connotado economista nuestro que propuso, que dijo que al final de verano el tipo de cambio estará a 2.30. Pero vayamos más allá, no busquemos una figura que pueda promover la inversión desde Proinversión. ¿Cuántos conocen el nombre del director ejecutivo de Proinversión o del presidente de Proinversión? Yo ni siquiera sé si es director o presidente. Necesitamos ahí alguien que realmente se ponga el partido sobre los hombros y que sea el hombre de la inversión, ¿no? Habrá nombres seguramente y hay que buscar que sea alguien que no, de preferencia que no esté vinculado al tema político. Luego yo propondría que debemos digamos, a ver, mantener al empresariado local incentivado adecuadamente, pero en serio. ¿Y cómo es en serio? No solamente reduciéndole los trámites. Hay que aventurarnos, ya que se supone que tenemos dinero en la caja, a darles algunas exenciones tributarias. Por ejemplo, 2 años de arranque, ¿no es cierto? 2 años de arranque y empieza a producir y luego me pagas impuestos. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? En la actualidad viene el empresario, se formaliza y el día siguiente aparece el Estado a decirle, y yo, claro, no le ha puesto ni una pista al frente, ¿eh? No le ha puesto ni un policía, pero ya le está pidiendo impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cree que va a hacer la gente? Pues racionalidad económica, ¿no es cierto? Pero prefiere no formalizarse, pues, así simple, ¿no? Lo haríamos cualquiera de nosotros. Entonces, hay que entender el lenguaje de la gente que está oliendo el Perú y que a veces nosotros no lo olemos, pues, porque estamos un poco más perfumados, ¿no? Luego, diría yo, perdón, usted me pidió algunas de estas cosas, presidente, termino ahorita en 3, ¿ya? Hay que fortalecer de verdad, de nuevo, de verdad, el compromiso de meternos en la Alianza del Pacífico, pero no solamente para la foto, sino meternos en serio. O sea, no es posible que estemos coqueteando con la Alianza del Pacífico y coqueteando con UNASUR y con el ALBA, ¿no? Y sirviéndoles de tontos útiles, pues, cada vez que hay algún desvarío de estos señores que cada cierto rato hacen algunas de estas cosas que son tan entretenidas en la televisión, ¿no? Entonces, hay que jugarnos el partido por la Alianza del Pacífico. México es el país, no les quepa duda, que va a ser la gran locomotora latinoamericana de las próximas 2 décadas. No es Brasil. Brasil va a campeonar el próximo mundial, pero no va a ser el campeón de la economía, ¿de acuerdo? Es México, ¿no? Y nosotros con México, ¿qué es lo único que conocemos? A Tintán, a las películas mexicanas de antes y a las novelas de Andrés García y no sé qué otra cosa más a salir últimamente, ¿de acuerdo? Cuando deberíamos nosotros entender de que México es el gran socio norteamericano, el precursor, el gran prócer de los TLCs y que tenemos posibilidades de hacer grandes negocios con ellos. Ese es el tema, México, acuérdense lo que les digo, es una sugerencia.
Voy terminando. Creo que tenemos que fortalecer la inclusión social. Yo a este gobierno habla de tanta inclusión, pero este gobierno no ha entendido que la verdadera inclusión es a través del mercado, no es a través de los programas sociales. Y una cosa, ¿no? Por favor, de repente pueden cambiar el programa de pensión 65 por un programa de inclusión real de los adultos mayores, pues, ¿no? ¿Qué tal si ya que estaban en la moda de poner cuotas al Congreso y a los municipios y tanta cosa, ponen pues una cuota de 5% de adultos mayores de 65 años para arriba, que por si acaso son una población de 3 millones de habitantes, o sea, 10% de la población peruana, y los ponen pues aunque sea atender al público, una ventanilla, ¿no? Que a veces a la gente la atienden mal, ¿no es cierto? Y podrían atenderlas bien estas personas que lo que quieren es dignidad, no quieren filantropía. Y perdónenme que me estoy dirigiendo así a un escenario donde veo varios baby boomers, que son los que vienen antes de la generación X, los que nacieron del 43 al 63, creo que varios estamos en ese rango, ¿no es cierto? A pesar de que le dicen baby, pero es así como se llama, ¿ya? Y yo creo que nosotros más que otras personas sabemos la importancia que es reivindicar a estas personas, y además algo muy simple, ¿no? Hoy en día el horizonte de vida en el Perú ya no es pues 50 años, son 90 años. Entonces una persona de 65, 70, 80 años está entera pues para seguir metiendo cosas y apoyando a la sociedad. Eso es inclusión. Ese segmento que no es atractivo políticamente de repente, hay que tener la audacia de abordarlo. Y yo desde acá invoco a que lo pensemos, porque para mí me parece que tenemos que ponernos de pie en ese caso y creo que tenemos que buscar consensos rápidos. Luego, diría... no hacer ruido político, eso ya lo han hablado, mucho ayuda al que no estorba, o sea, por favor, no hacer ruido político. Si no se sabe declarar, que declare otra persona, o hacer un media training, o no declarar, pues, ya, de repente manejar la cosa por Twitter, ¿no? Pero es mejor eso, decir, estamos en crisis, ¿no? Y generar un tremendo, ¿no? ¿Ya saben qué? Bueno, varios titulares sí se generan, ¿no? Los periódicos no pueden quejarse, ¿no? Y lo último que yo diría para terminar, esto es todo un tema, pero lo voy a mencionar nomás, lo que mencionó Lucho Carranza, la competitividad. No hay desarrollo hoy día sin competitividad. No es posible. Los países que desarrollan son los más competitivos. Pero lo que les quiero decir es algo, es esto. Es importante la innovación, es importante la tecnología, pero los famosos 12 pilares de la competitividad que recoge el World Economic Forum dicen que los 4 pilares básicos son la estabilidad macroeconómica, las instituciones, la infraestructura y la educación básica y la salud. Miren ustedes, la salud y educación básica, 1, estabilidad macro, que estamos bien, instituciones y el otro es infraestructura. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos en instituciones? Miren ustedes, ¿cómo estaremos de mal que una mala declaración tira abajo muchas decisiones de inversión, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos en educación básica? Porque a las universidades nos echan la culpa siempre de que tenemos malos productos, ¿no es cierto? Pero ¿con qué trabajamos? ¿Con qué mano de obra trabajamos? ¿Con qué material trabajamos? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con ese famoso proceso de 10, 11 años donde nuestros niños están casi secuestrados por un sindicato que no quiere soltar pues la mamadera, ¿no es cierto? Y que siguen con una política de los años 60 o 50. O sea, es necesario tomar decisiones para quebrar el espinazo a esto que nos está haciendo daño en el largo plazo. Bueno, para cerrar el evento quiero agradecerle su presencia, mencionar brevemente los temas que han salido en el debate. 1, confianza, es creo el principal elemento que se necesita. Y por los comentarios que he escuchado, parece que es un problema de dentro del Ejecutivo, que requiere liderazgo y hacer las cosas de manera predecible. En los temas transversales surgen los temas de sobreregulación en varios sectores, flexibilidad en el mercado laboral. Julio Lira reclamaba una ley MIPES mucho más agresiva que se pudo haber sacado en el gobierno anterior, el tema de apertura. Y Eugenio de Medina mencionaba la Alianza del Pacífico, que fue
que fue una iniciativa política del presidente García, que sobre la visión de una integración comercial y financiera que ya se venía dando, le puso el paraguas político, ¿no? Fue a la inversa de lo de UNASUR, que ponen primero un paraguas político sin ninguna realidad económica debajo. Gestión pública sale en todos los comentarios, temas de educación, infraestructura, instituciones, y básicamente congeniar en esta visión de largo plazo del país. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.